América será para Cristo el único camino hacia Dios. Verá lo que sus ojos no han visto, con solo caminar de en pos. América será para el cielo que Jesús preparó, el día que tras rápido vuelo al lado de Jehová se sentó. Despierta pues, América amada, alístate en las filas de Dios. Escucha del Señor la llamada, pues es tan cariñosa su voz. Llamando está la puerta el Cordero, que derramó su sangre en la cruz. Que sea el nuevo mundo el primero, venir a las mansiones de luz. Colombia, Panamá y Venezuela, Bolivia, Paraguay y Ecuador. Vendrá la paz de Dios que consuela, la paz que nos dejó el Redentor. Y Chile y el Perú, la Argentina, y Cuba, Uruguay y el Brasil, el grupo de las Islas Marinas, vendrán sus bendiciones a mí. Los pueblos que han estado dormidos sabrán que Dios les ama en verdad. Jamaica, los Estados Unidos, y México y también Canadá. Los pueblos que componen el istmo y todo lo del sur lo sabrán. Sin Cristo nunca habrá cristianismo, sin Cristo solo reina Satán. La bella Guatemala y Honduras, la hermosa Nicaragua también, vendrán en las edades futuras, la vida y la salud de Edén. Y Dios bendecirá Costa Rica, y Dios bendecirá El Salvador. Naciones que aunque sean tan chicas, son grandes en la paz del Señor. América será para Cristo
Amados, el mensaje de hoy está titulado La abundante provisión divina y seguimos con los estudios bíblicos del Evangelio según San Marcos y estamos en el capítulo 6 y el pasaje de hoy es de los versículos 30 al 44 y leemos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Fíjense, aquí es algo muy interesante, que aparentemente los apóstoles del Señor Jesús estaban cierto tiempo separados de Él y ahora se juntaron, volvieron donde Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que había enseñado. Y eso nos debemos recordar que la palabra dice en el versículo 7 del mismo capítulo 6, cuando después de haber seleccionado o elegido a los 12 apóstoles, en el versículo 7 dice Marcos lo siguiente: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Efectivamente, ellos recibieron del Señor Jesús el mandato de hacer giras evangelísticas, predicar la palabra, pero también tenían el don apostólico que fue dado especialmente por el Señor a los 12 de expulsar espíritus inmundos. Entonces, pero también podemos ver lo siguiente, que ellos contaron toda su experiencia, todo lo vivido, ¿verdad? Y eso también nos indica que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho y hemos enseñado como obreros de la mies del Señor. Ustedes saben muy bien que vamos a tener después, al comienzo, antes del comienzo de la tribulación, el rapto de la iglesia, y este mismo momento cuando vamos a estar ya en el cielo con el Señor, van a ver primeramente las bodas del Cordero. Él se va a casar con su novia, que es la iglesia, que ya no va a estar en la tierra, no va a pasar por la tribulación ni la gran tribulación, pero también va a haber el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, que no, vamos a decir, es un juicio de condenación, sino de recompensa, de premiación, porque nuestras obras van a ser probados, nuestras obras que hemos hecho para el Señor, con los dones y con lo que Él nos ha dado. Nuestro servicio sí va aprobado y la recompensa son las coronas. Pero no vamos a entrar en detalle a eso. Y también quisiera decir lo siguiente. Y cuando leemos aquí, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Eso tiene, esa frase tiene mucha similitud con el Evangelio según San Lucas, porque el doctor Lucas en el capítulo 1, en el versículo 1, en Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner orden a, perdón, es Hechos, disculpen, Hechos 1:1, el doctor Lucas escribe lo siguiente: en el primer tratado, Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ven aquí el paralelismo de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, a enseñar. Y en Marcos 6:30 los apóstoles rinden informe al Señor Jesús de todo lo que han hecho y lo que han enseñado. Pero también en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, he encontrado lo siguiente en el versículo 17. Y eso nos confirma que lo que hemos aprendido, que hemos escuchado, la palabra de Dios, debemos que enseñar a otros y dar testimonio lo que hace Dios en nosotros. Porque en el Evangelio según San Juan capítulo 13, 17 dice, si sabéis estas cosas, quiere decir la palabra de Dios, la enseñanza del Señor Jesús, bienaventurados seréis si las hicieres. Y eso también va, no solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Y seguimos entonces en el texto base, Marcos 6, versículo 31. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Fíjense, ahí vemos un amor tierno de parte del Señor Jesús con sus discípulos, porque ellos seguramente estaban agotados, estaban fatigados por esa expedición de predicar y sanar y enseñar la palabra de Dios. Y Él los llamó aparte, no en un lugar de mucha diversión o mucho movimiento, sino quería que ellos estén más bien apartados, ¿verdad? En un lugar desierto, para verdaderamente descansar. Y aquí vemos que es totalmente bíblico que los siervos de Dios, después de una tarea de trabajar como obreros en la mies del Señor, tienen todo el derecho y deben descansar también un tiempo para ellos. Eso el mismo Señor mandó a sus discípulos para que descansen un poco. Pero sin embargo, también fue una razón, y lo vemos en la segunda parte, porque siempre había una multitud, muchas personas atrás de Jesús, atrás de los discípulos, porque era notorio lo que el Señor enseñaba y de los milagros, de las sanaciones. Y eso es definitivamente importante de reconocer. Descansar un tiempo no quiere decir que el siervo de Dios es un vago, sino es voluntad de Dios inclusive. Y también sabemos desde la fundación, 6 días de la semana debes trabajar, pero el 7º día descansarás. Entonces, versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y fíjense, ¿por qué ellos, los discípulos, cansados, fatigados, se fueron en una barca a un lugar desierto? Bueno, porque caminar cansaría más aún a esos hombres, que estaban fatigados sin duda. Y entonces ellos se fueron solos en esa barca. Versículo 33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades
y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Muchas veces hemos visto que de toda la región, de todos lugares, las personas vinieron en esperanza, muchas veces ciertamente de encontrar sanación en un encuentro con el Señor, pero también su predicación ya tenía mucha fama, estaba muy conocido con muchas personas, al igual siempre también una gran oposición. Desde un principio los fariseos, los saduceos, los herodianos estaban en contra de Jesús. Pero muchas personas escucharon, fueron testigos y querían siempre estar cerca del Señor. Y llegaron a veces de lejos, porque desde las ciudades, y donde estuvimos ahora o donde estamos ahora, en un lugar desierto, ciertamente apartado. Pero sin embargo, aún un desierto, el Señor Jesús puede volver en un paraíso, en un lugar hermoso, de gran paz, de gran provecho para las personas que están en ese encuentro con el Señor. Y después de haber trabajado diligentemente, entonces los discípulos se retiraron, pero esa persona lo vieron y siguieron a ellos, y ciertamente algunos, yo creo, tuvieron que hasta correr, porque en el barco tal vez la distancia donde iba a ser, qué sé yo, 5 o 6 kilómetros, y caminando por tierra tal vez el doble. Y aún algunos llegaron antes que la barca con los discípulos. Entonces ellos se dieron prisa para llegar al encuentro con los discípulos y con el Señor Jesús. Porque leemos al final del versículo 33, se juntaron a él. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Nosotros sabemos, en varios lugares bíblicos el Señor muestra su gran compasión con las personas, y aquí se aplica una terminología muy conocida por los judíos, por los israelitas, porque están comparando a estas personas como ovejas que no tenían pastor. Sabemos que las ovejas son animales algo tontos, que se pierden fácil del camino, y es una dificultad para ellos reencontrar el camino y seguir al pastor. Entonces, también por eso el pastor tiene callado, ¿verdad? Esa vara con que lo puede jalar, quebrarle la pata para que aprenda y lo caga entonces, y mantener a sus ovejitas juntos. Pero también vemos, por ejemplo, en una referencia entre ovejas y los seres humanos. Vamos por favor a la Primera de Reyes, por favor, en el capítulo 22, en el versículo 17, vemos lo siguiente. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Una oveja perdida se compara muchas veces como una persona que no tiene a Dios.
que no tiene al Señor Jesús en su corazón como su Salvador personal y Señor. Ya es interesante. Pero también el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, en el versículo 5, nos confirma lo siguiente: y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Fíjense, una oveja sigue normalmente a su pastor porque conoce a su voz y le sigue. Por eso es tan importante seguir como creyente a tu pastor, porque él está puesto por Dios a cuidarte espiritualmente, que no pierdes el camino, que no vas lejos de él. Y aquí dice, cuando una oveja no sigue al pastor, entonces es una presa fácil de las fieras. Y en el mundo tenemos a Satanás, obviamente, que él es como león rugiente que da vuelta para ver a qué oveja puede devorar, y sobre todo se dispersa. Entonces yo les exhorto, por favor, sigan como ovejitas que Dios ha dado al pastor para su cuidado. Él es responsable para el cuidado de sus ovejas, porque las ovejas son de Dios. Las ovejas no son del pastor. Eso es importante. Y también ya podemos en el Nuevo Testamento, vea en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, San Mateo 14, en el versículo 14, vemos lo siguiente: y saliendo Jesús, y eso es el versículo paralelo al Evangelio según Marco, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Bueno, el Señor siempre no solamente enseñaba, daba alimento espiritual, sino también sanaba enfermedades físicas como espirituales, porque cuánto demonio él no expulsó. Y todos los demonios que hemos leído hasta ahora y estudiado conocían quién era Jesús, el Hijo del Altísimo. Y muchas personas, compatriotas del Señor Jesús, no lo vieron, no lo reconocieron o no lo aceptaron. Pero no había ni un solo demonio que no reconoció al Señor Jesús como Hijo del Altísimo. Qué interesante detalle, ¿verdad? Deberíamos meditar hasta dónde llega nuestra fe y nuestra voluntad de seguir al Señor Jesús como Salvador personal y Señor nuestro. Hermanos, pero también vemos aquí que comenzó a enseñarles muchas cosas. Claro que sí. El Señor no perdía ni un momento, ni una oportunidad de no predicar el Evangelio de la salvación, predicar el reino de Dios y también a sanar. Y vamos ya al versículo 35, por favor. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzado. Bueno, ustedes pueden imaginarse
esa enseñanza que prácticamente, posiblemente duró muchas horas del día. Y ahora ya iba a venir la noche y los discípulos con su poco conocimiento ya estaban preocupados. ¿Qué vamos a hacer con tanta gente? Aquí no tenemos nada. Y ya es muy tarde. Y le hacen un consejo al Señor. En el versículo 36 lo vemos. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Fíjense, qué sencillo. Despídalos. Que cada uno ve como pueda y que se alimenta como pueda. Pero aquí también, mi amado, podemos aprender algo. Porque tengo entendido que ninguno se retiró. Todos se quedaron. Y lo vamos a ver después, verdaderamente, la gran cantidad que había aquí. En compañía con el Señor y los discípulos, escuchando las enseñanzas. Y ahí podemos aprender que cuando hay voluntad, el tiempo que se pasa en las cosas buenas nunca se hace largo. Hermanos, si tú verdaderamente amas a Dios y amas la palabra de Dios, tú no miras después de 25 minutos, 20 minutos, 30 minutos el reloj. Pero hoy, ya el pastor que habla, que ya yo estoy cansado, ya no. Hermano, si tú predicas la palabra de Dios y no palabra de hombre, es un gozo de escuchar un mensaje. Y tú no miras el reloj, nunca se me hubiera ocurrido. Toma el tiempo. Yo me doy cuenta cuando hablo mucho porque se para la filmación en la cámara y tengo que activar una segunda filmación alrededor de los 42, 43 minutos de tiempo. Pero si tú enseñas la palabra de Dios, sinceramente no tienes noción de tiempo. Por supuesto, yo respeto a ustedes, yo respeto el tiempo ajeno, pero no vamos a ver con el reloj cuánto tiempo dura un mensaje. Y fíjense, hay algo, un ejemplo en la Biblia que llama mucho la atención y va muy bien a ese tiempo, a lo que he dicho. Cuando tú pasas con cosas buenas, el tiempo no importa. Y vamos al libro de Hechos, en el capítulo 20. Y aquí vemos un relato, obviamente, del apóstol Pablo, cuando Pablo estaba en Troas. Y Pablo era tal vez no el mejor orador, pero Pablo era un buen maestro. Y hablaba y enseñaba la palabra. Y la gente estaba ahí. Y vamos a ver qué pasó en Troas. El primer día de la semana, reunidos con los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Fíjense, qué interesante. Como él tenía que retirarse del lugar, él hizo un discurso y ya era hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, las lámparas de aceite, obviamente. ¿Y qué causan lámparas de aceite? Primeramente, calor adicional del gentío en el aposento. Cuando hay muchas personas unidos, hay calor, porque nosotros somos máquinas de calor alrededor de 37 centígrados. Cuando nos juntamos 100 personas en una habitación pequeña, después de cierto tiempo todo el mundo está sudado. Y aquí pasó. Y además el aceite tiene olor. Hay vapores, hay gases. Y fíjense qué pasó. En el versículo 9.
Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. La palabra de Dios no da paz, apacienta. Hermanos, si ustedes tienen desorden de sueño, escuchan la palabra de Dios o leen la palabra de Dios y yo les garantizo en un ratito se le caen los ojitos y van a dormir felizmente. Y eso pasó a nuestro apreciado hermano Eutico, que estaba tan ya a la medianoche había escuchado a Pablo, que se durmió sentado en la ventana, ¿verdad? Y cuando Pablo disertaba largamente, vencido de sueño, cayó del tercer piso abajo, imagínense, y fue levantado muerto ya. Las personas pensaron nada que hacer. Pero en el versículo 10 dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo dijo, no os alarméis, pues está vivo. Ven el don apostólico de sanación, inclusive en ese caso parece de resucitar a un muerto. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Ve, no terminó a la medianoche después de ese accidente de Eutico. Comió y fortalecido siguió su discurso hasta el alba. Y la gente estaba ahí. Entonces yo creo es un ejemplo muy lindo que cuando pasas en cosas buenas, nunca el tiempo se hace largo. Volvemos a nuestro texto base en Marcos 6. Cuando en el versículo 36 los discípulos recomiendan al Señor Jesús de despedir a la gente, ellos pensaron ciertamente que les iban a hacer un favor a las personas de despedirlo para que puedan alimentarse. Pero fíjense ahora la reacción de nuestro Señor Jesús. Respondiendo, Él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Ahí vemos que Jesús, en lugar de despedir, se vuelve anfitrión y da la orden a los discípulos que ellos deben alimentarlos. Y ellos se sorprendieron porque sabían perfectamente bien que ellos no trajeron alimento, no estaban preparados para tantas personas y no trajeron gran cantidad de alimento para un encuentro tan masivo como este. Y le preguntaron, oye, y vamos a comprar con un monto muy grande, 200 dinares. Y tenemos que recordar, un denar era el salario de un día de trabajo. La jornada de un día era un denar. Entonces imagínense, 200 denares era el salario de un obrero por 200 jornadas. Un monto de dinero muy, muy alto que obviamente nadie iba a tener consigo. Entonces ellos obviamente, en cierta manera, estaban incrédulos, porque tenemos que recordar qué dijo el Señor a ellos. Dadles vosotros de comer. ¿Se recuerdan cuando el Señor dijo en la barca, vamos al otro lado? Y se levantó una tormenta enorme, gigante. Y esos pescadores profesionales y hombres forjados en la vida se murieron casi de miedo. Y en la tempestad comenzaron de repente a buscar a Jesús. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está Jesús? Y el Señor estaba durmiendo tranquilamente cerca del timón.
Y eso nos pasa a nosotros también muchas veces, mis amados. Cuando hay problemas, cuando hay aflicción, cuando hay tormenta en la vida, entonces nos recordemos del Señor y lo comenzamos a buscar. Muchas tormentas lo hacemos nosotros mismos, son causados por nosotros mismos. Otros el Señor permite, sí, cómo no, para probarnos, para forjarnos, para hacernos más cerca de Él, confiar en Él. Y aquí el Señor ha dicho, dadle ustedes de comer. Pero no se recordaron que Jesús tenía como Dios Hijo nacido hombre. Obviamente Él es el creador, ¿verdad? Y Él puede hacer cualquier milagro. Pero no se les ocurrió de recordar que el Señor ha dicho, darle a comer. Entonces, si no tenemos comida, el Señor lo va a proveer. Es interesante ese tema, ¿verdad? Entonces, fíjense ahora en el versículo 38. Y Él les dijo, ¿cuántos panes tienes? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Bueno, obviamente era posiblemente una alimentación que ellos, los discípulos, llevaron para ese retiro a ese lugar desierto que el Señor les mandó. Y obviamente, humanamente, obviamente no es gran banquete, 5 panes y 2 peces. Pero fíjense, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Bueno, definitivamente estaban acostumbrados de recostarse grupo por grupo. Pero lo interesante es aquí estamos viendo sobre la hierba verde. No hemos visto al comienzo que era un lugar desértico, como desierto. Y aquí vemos hierba verde. Entonces posiblemente ahí yo asumo, yo estuve en Jordania y yo sé cómo está la tierra árido en el desierto y wow, ahí no hay hierba verde. Entonces posiblemente era de primavera, comenzando de verano. Todavía la hierba no estaba quemada por el sol. Me parece un buen momento como, vamos a decir, hacer un picnic. Porque a quien no le gusta sentarse en un parque, en una grama totalmente verde, hermoso, ¿verdad? Parece una alfombra. Y fíjense, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y 50 en 50. En esos versículos, ellos estaban acostumbrados, los israelitas, de reunirse en grupo, en fiestas, en reuniones, para facilitar la alimentación. Y aquí se recostaron, ¿verdad?, en grupos de 100 en 100 y 50 en 50. Aquí también podemos aprender que Dios es un Dios, es Dios de orden y no de confusión. Y aquí podemos ver en la primera carta de Pablo a los Corintios, por favor. Primera de Corintios, en el capítulo 14, vemos primeramente el versículo 33, donde efectivamente confirma, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y en el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Por eso también en nuestras congregaciones estamos acostumbrados de hacer todas las cosas ordenadamente, en paz, en armonía, en todo orden. Entonces, vamos ya casi llegando al final.
en versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Hermanos, aquí vemos que Jesús bendijo, oró por los alimentos, y él levantó los ojos al cielo, porque nosotros suponemos que el cielo es el lugar de Dios. Y obviamente él oraba a su Padre Celestial también para bendecir esos alimentos. Efectivamente los bendijo y partió el pan y los dio los panes para que sean repartidos. Entonces aquí vemos que Jesús es, y lo confirmamos en el versículo 42, que Jesús es el gran alimentador, no solamente el gran sanador. Porque el versículo 42 nos enseña, y comieron todos y se saciaron. Comieron y quedaron bien alimentados. No se menciona ninguna gula, porque eso quita cualquier satisfacción o gozo a la alimentación, ¿verdad? Y referente a eso, el gran alimentador que es Jesús, y no solamente el gran sanador, por favor vayamos una vez más al Evangelio según San Juan, esta vez. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, en el versículo 51, encontré lo siguiente. Hemos dicho que Jesús, el gran alimentador. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, aquí vemos que lo que enseñó Jesús es el pan de la vida, la palabra de Dios. El alimento espiritual es igual importante que el alimento físico. Porque por esto entonces, primeramente enseñó a esa multitud, y luego también ofreció alimentación para el cuerpo. Y vemos ese hermoso versículo en el 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Lo que da Dios, lo da siempre en abundancia. Y aquí vemos que el Señor Jesús inclusive se preocupó por los fragmentos que sobraron de la comida. Nos enseña que no debemos desperdiciar alimentos alguno. Es un pecado botar comida. Y me da una tristeza, y ya no me gusta ir a un restaurante, a un buffet, y observar a las personas que llevan el plato que tiene una montaña de comida, y más que la mitad dejan en el plato, porque los ojos eran más grandes que el estómago. Tenemos que respetar esa enseñanza y guardar la comida. Gracias a Dios tenemos congelador, tenemos refrigeradora. Si hay una sobra de comida, lo guardamos para más luego.
o como decimos aquí en Panamá, parapola. Pero tratemos de evitar desperdiciar lo que Dios nos permite tener en el plato. Y ya para terminar, vemos un comentario importante. ¿No ven que habían 12 cestas? Una cesta, una canasta para cada discípulo. Pero al comienzo los discípulos no estaban incrédulos. ¿Cómo van a alimentar a tantas personas? En el Evangelio según Mateo podemos ver que habían 5,000 hombres, porque en ese tiempo solamente se contó los hombres. Pero los hombres tenían esposas y por lo menos 2, 3 hijos que estaban siguiendo, porque las familias estaban juntos siguiendo al Señor. Entonces podemos asumir que en verdad se alimentó tal vez 20,000 personas, como dice San Mateo en su Evangelio. Qué interesante, ¿verdad? Y a terminar, llenan 12 cestas de los restos, de los sobrantes de la comida. Para cada uno de los discípulos, una cesta. Y aquí vemos en el último lo que confirma efectivamente los que comieron eran 5,000 hombres. Hermanos, como enseñanza, como aplicación del texto de hoy, no debemos malgastar por mucho que tengamos a nuestra disposición. Observen, por favor, mis amados, que quedaron 12 cestas llenas, una para cada discípulo, pero ninguna para el Señor Jesús. Esto quiere enseñarnos algo. Y nos quiere enseñar que el creador de esta abundancia les dio a sus discípulos la oportunidad de compartir con Él, con el Señor Jesús, algo de las provisiones abundantes. ¿Fue un milagro? Claro que sí. Y eso nos enseña lo siguiente, mis amados. Es un privilegio de los hijos de Dios de devolverle un poco de todo lo que Él da. Imagínense a los 12 con sus cestas repletas de alimento. Hermanos, oramos. Y hoy vamos a celebrar también, tenemos el privilegio de celebrar la Cena del Señor. Hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por ese nuevo día, por todo que tú nos das en ese día, y te damos gracias sobre todo por tu alimento espiritual. Damos gracias por la enseñanza en ese hermoso pasaje en el día de hoy sobre la alimentación de los 5,000 hombres y sus familias. Y verdaderamente tu divina provisión siempre es abundante para alimentarnos con lo necesario. Obviamente, tú conoces lo que necesitamos, pero tú no brindes para excesos, para lujos, para la gula, ¿verdad? Y te damos gracias por eso. Amado, tú
participas en la alimentación por la palabra de Dios? ¿Tú te alimentas espiritualmente? Si todavía no lo estás haciendo, y sobre todo si Dios te llamaría hoy de este mundo y tú no estás seguro a dónde vas a ir, si no estás seguro que vas a estar eternamente en la presencia de Dios, ahora es el momento de arrepentirte, aceptar al Señor Jesús como tu Salvador personal y Señor, y dar testimonio en tu futura vida de lo que Dios hace en tu vida. Yo te invito a que tú ores conmigo, pero hago la advertencia: no es la oración que te va a salvar, sino es tu corazón sincero que pide perdón hoy y abre ese corazón y sigue en los próximos días y años que Dios permite vivir en la tierra. Tú sigues los mandamientos de Dios. No es esa oración que te va a salvar, sino tu relación que vas a tener a partir de este momento con el Señor. Por eso yo oro en este momento por aquella persona que en este momento se está arrepintiendo, que pide perdón por sus pecados y reconoce que tú moriste en la cruz por nuestros pecados, que tu preciosa sangre fue precisamente el precio por nuestros pecados, y también que reconoce que tú resucitaste al tercer día. Te pido por esa persona que abre en este momento su corazón sinceramente y te recibe como Salvador personal y Señor. Y damos gracias por permitirnos de ser hechos hijos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y amados, ahora tenemos ese privilegio de celebrar la cena del Señor. Para mí ciertamente es el momento más solemne en la congregación, porque estamos anunciando la muerte de nuestro Señor hasta que Él venga. Estamos recordando lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Estamos recordando de ese plan de Dios desde antes de la creación del universo, del mundo, que Él quería tener ese sacrificio perfecto del Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, porque Él sabía que el hombre le iba a fallar, pero Él siempre tenía ese plan. Dios tiene un solo plan, Él no tiene un plan B. Entonces, mis amados, aquí tenemos el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor y el jugo de la vid que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias que tú nos regalaste la vida. Te damos gracias por ese hermoso día. Te damos gracias por la lluvia. Te damos gracias por todo lo que viene de parte de ti, de lo alto. Pero también te damos gracias por las pruebas, Señor. Porque tú mandas a probar a tus hijos, a probar su fe, su fortaleza. Y tú, por medio de las pruebas, tú permites de acercarnos más a ti, de ser fortalecido por ti, porque tu palabra nos consuela, nos fortalece, nos permite resignarnos, pero sobre todo nos da la paz. Padre nuestro,
que estás en los cielos, te pido que tú bendice ese pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús, que fue molido, que fue golpeado, que fue sacrificado como cordero sin mancha en esa fiesta de Pascua, allá en esa cruz. Pero también bendice ese jugo de la vid, que representa la sangre derramada en la cruz, y por esa sangre fuimos lavados de todo culpa, de todo pecado. Gracias por esas palabras, tus últimas palabras en la cruz, tetelestai, pagado es, saltado es, la deuda ha sido cancelado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados, dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En tu memoria, Señor Jesús. Así tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús. Y es precisamente nuestro anhelo del cristiano, de los hijos de Dios, que Cristo venga, que venga por su iglesia. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene, Maranatha. Y antes de terminar, amados, participen en la gran comisión. Testifiquen a Cristo. Si este mensaje pastoral ha sido de bendición para usted, que fue un mensaje edificante, por favor, compártelo. Compártelo por las redes sociales, con sus contactos, con sus amistades. Y así ustedes permitan que otros escuchen también la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ustedes pueden ver todos los mensajes del tercer culto IBET en Facebook o en YouTube bajo el nombre Tercer Culto IBET. Y compártelo. Y todos los domingos, mientras que estamos todavía en tiempos de pandemia, y no es por falta de fe, sino el Señor nos manda de ser prudente y no debemos tentar a Dios, celebramos mientras vía Zoom en directo nuestro culto congregacional a las 6 de la tarde. Dios sigue bendiciendo, mis amados.